¿Te has sentido alguna vez en el límite, donde dar un paso más parece imposible? Esta es la historia de Beatriz y el milagro que nació de un puño abierto. Sostenía el último pan con las manos temblando de un frío que no venía del clima, sino del miedo. Si entregaba esa pieza dorada y tibia, mañana no tendría cómo abrir la puerta de la espiga dorada. Sin esa masa inicial, no habría levadura, ni aroma, ni venta. Pero si no lo hacía, el anciano frente a ella seguiría con el estómago vacío. La panadería de Beatriz no era un negocio rico, pero era el corazón de la calle principal de San Miguel de los Valles. Una construcción antigua, con paredes color crema desgastadas y un letrero de madera que se balanceaba con cada soplo del viento. Las ventanas, aunque pequeñas, dejaban escapar un aroma dulce y tibio que viajaba por la calle como una invitación silenciosa. Quien pasaba cerca reconocía ese olor a hogar y esperanza, algo que no se encontraba en las grandes tiendas del centro. Beatriz llegaba cada día muy temprano, encendía el horno de leña con movimientos que ya eran parte de su propio cuerpo y amasaba en silencio, conversando con la masa viva. Las palomas aparecían puntualmente antes del amanecer, esperando las migas que Beatriz siempre dejaba sobre la mesa. Ella decía que eran sus clientas fieles, y aunque el pueblo se reía, esa rutina le daba alegría. El día avanzaba con el desfile de vecinos, doña Teresa, don Emilio pidiendo el pan más dorado. Beatriz, con su bondad natural, a menudo regalaba medio pan a quienes lo necesitaban, haciendo un ajuste mental, pateando deudas para más adelante. Vivía sola desde que su esposo falleció, dejándole la panadería como única herencia y responsabilidad. El negocio se había vuelto difícil de mantener. Las cuentas subían, las ventas bajaban y la vida se volvía estrecha. La cuenta de luz llevaba avisos de retraso. El proveedor de harina ya le había advertido que no podría fiarle mucho más. El horno hacía ruidos preocupantes. Antes, esos ruidos eran parte del encanto. Ahora sonaban a un gasto insoportable. Esa tarde, mirando el costal de harina casi vacío, Beatriz se preguntó: si sigo regalando pan, ¿qué voy a vender mañana? No era solo una pregunta sobre pan. Hablaba de su vida, de su incapacidad para cerrar la mano ante el dolor ajeno. Dar no la dejaba vacía, pensaba, la impedía endurecerse. Fue entonces cuando escuchó los golpecitos suaves en la puerta. Al abrir, vio a un anciano temblando bajo la lluvia, con las manos huesudas apretando su pecho para darse calor. A su lado, un perro callejero, flaco y mojado, la miraba con un brillo humilde. —¿Le queda un pan? —preguntó con voz quebrada. Beatriz miró la bandeja. Solo quedaba uno, el último, el que guardaba para la mañana. La garganta se le apretó al pensar en el costal vacío y el horno apagándose. Pero la mirada del hombre no pedía lástima, pedía verdad. —No tengo dinero para pagarlo —susurró el anciano. Beatriz sintió un golpe en el pecho, tomó el pan tibio y se lo entregó. El hombre lo recibió como algo sagrado y dio las gracias en un murmullo que parecía oración. Antes de irse, partió un trocito y lo dejó caer al piso para las palomas. El perro callejero la miró, movió la cola y siguió al anciano bajo la llovizna. Al cerrar la puerta, el silencio de la panadería se sintió más pesado que nunca. No quedaba pan, ni harina, ni seguridad. Beatriz apoyó la espalda en la puerta, sintiendo que había hecho lo correcto por encima del miedo. Sabía que su corazón no podía hacer otra cosa. Mientras apagaba las luces, vio a las palomas terminar las últimas migas del día. Beatriz abrió la espiga dorada antes del amanecer. Caminó directo al bol de masa, preparada para amasar lo poco que quedaba. Pero al levantar el paño, tuvo que contener la respiración.
La masa había crecido más de lo normal. Estaba viva, suave. ¿Cómo?, susurró, tocando la harina con el respeto con que se toca algo sagrado. Este era el primer milagro. Mientras formaba los bollos, pensó, lo que se entrega de corazón siempre vuelve, quizás en forma de calma. El horno encendió con un suspiro grave, y la primera hornada salió dorada como la tarde. Antes de las 7, entró una mujer empapada con 2 niños pegados a su falda. —¿Cuánto cuesta un pan? —preguntó ella mirando al suelo. Beatriz hizo la cuenta. Nada. Pero vio a los niños. Partió un pan tibio, lo puso en una bolsa y se lo entregó. —Llévenselo así, caliente sabe a abrazo, y tómense este café. La mujer buscó monedas avergonzada, pero Beatriz las apartó. A veces el hambre está en el alma, y un poco de pan reparte paz. Sintió el alivio de cumplir con su conciencia e el miedo de mirar el costal casi vacío. La noticia corrió. La panadera regala pan, se va a la quiebra. Unos la miraban con ternura, otros con el ceño fruncido. «Te vas a quedar sin nada, Beatriz», le advirtió doña Elvira. «A veces quedarse sin lo que sobra es la manera de recuperar lo que falta», respondió Beatriz. Una paloma intrépida cruzó el umbral. Beatriz siguió amasando cada vez que un comentario duro le rozaba el ánimo, respondiendo con belleza donde no podía responder con argumentos. La tarde trajo regalos extraños. Una docena de huevos de una vecina agradecida. Un niño apareció con una manzana roja brillante. «Es para usted». Un joven entró, compró 2 panes y dejó el cambio. «Déjelo para alguien que llegue con hambre. Alguien lo hizo por mí hace un tiempo». Beatriz anotó en un frasco. «Para quien lo necesite». No era contadora de favores, era administradora de migas que alimentaban historias. Cuando alguien enciende una vela, otra persona se atreve a encender la suya. La panadería no se volvió rica, se volvió luminosa. Al día siguiente llegó don Atilio, el proveedor, con el ceño fruncido. «Vengo por lo atrasado», dijo don Atilio. Beatriz tragó saliva. No podía. Don Atilio la miraba con impaciencia. «Si me corta el crédito, cierro. Pero el horno no se apaga y yo tampoco». Atilio observó el interior humilde, la estantería vacía, a una niña esperando un pan. Bajó la voz. «No puedo darte más que una bolsa», dijo. «Está cara la harina y yo también tengo que comer. Pero cuando era chico, alguien le regaló pan a mi madre. No lo he olvidado. Toma». Don Atilio ya estaba de espaldas con el gesto áspero de quien oculta que también fue tocado por la gracia. Beatriz apoyó el saco junto al horno. Hay ayudas que no resuelven todo, pero abren un día más, y a veces un día más es el puente al milagro. Siguió. El cielo cambió de humor y se instaló la lluvia, insistente, terca, haciendo lagunas en las esquinas. Las ventas bajaron brutalmente. El horno, viejo como un consejo de abuela, empezó a fallar. A veces encendía, a veces tosía. Clara, ahora Beatriz, se manchó de hollín la frente intentando resolverle los achaques. «Aguanta un poco más», susurró. Siguió regalando rebanadas por justicia. «No puedo aceptar», protestó una joven. «Usted también necesita y yo también recibo», respondió Beatriz, señalando el frasco de «para quien lo necesite». Dar y recibir es el mismo pan cortado en lados distintos. Una tarde la lluvia arreció con rabia. Beatriz contó sus panes. Quedaban pocos. Miró el saco de harina. Casi nada. Miró el cielo, un gris pesado. Respiró. Toda luz atraviesa su propia tormenta antes de brillar. Las críticas volvieron más ácidas. «Te lo dijimos, la caridad no paga cuentas». Amasó. Cuando no sabía cómo defenderse, hacía pan. Era su forma de orar con las manos. Esa noche entró el mismo perro callejero del primer día. Beatriz le acercó un trozo de pan duro y un trapo. «También tú entiendes que el calor no se negocia».
Cerró más tarde que de costumbre, por necesidad. Puso a fermentar lo que quedaba de masa en un tazón pequeño, tapado con el mismo paño. Dejó en el mostrador un pan envuelto con una nota: para quien llegue primero y lo necesite. La noche se partió en dos por un trueno largo. Beatriz rezó: Señor, yo hago pan, tú haces el resto. Al amanecer abría. Levantó el paño de la masa con un cuidado ceremonial. Contra toda estadística, había crecido un poco más de lo esperable. No era abundancia de feria, era suficiencia de altar. A media mañana entró un hombre con abrigo oscuro. Sacó de su bolsillo el pan envuelto con la nota. Hace un tiempo, dijo, pasé por aquí sin nada. Alguien dejó un pan para mí. Beatriz lo observó sin comprender. Afuera, la lluvia aflojaba. Dentro, el horno respiraba parejo. Hoy vuelvo a encender la vela que alguien encendió por mí, añadió el hombre, y dejó sobre el mostrador un sobre grueso, sellado. Beatriz sintió que la tormenta no solo estaba afuera, estaba terminando por dentro. El sobre pesaba como pesan las respuestas. Al día siguiente lo abrió y encontró suficiente dinero para pagar todas sus deudas. Mandó arreglar el techo y pidió 2 costales de harina. El nuevo letrero decía: pan para el alma y para el cuerpo. La noticia del gesto del hombre elegante se esparció. La gente comenzó a ver la panadería con otros ojos. Un adolescente pintó la fachada sin cobrar, un abuelo dejó dulces caseros. El perro callejero, ahora limpio, dormía junto al horno. El sobre pesaba como pesan las respuestas. Al día siguiente lo abrió y encontró suficiente dinero para pagar todas sus deudas. Mandó arreglar el techo y pidió 2 costales de harina. El nuevo letrero decía: pan para el alma y para el cuerpo. La noticia del gesto del hombre elegante se esparció. La gente comenzó a ver la panadería con otros ojos. Un adolescente pintó la fachada sin cobrar, un abuelo dejó dulces caseros. El perro callejero, ahora limpio, dormía junto al horno. Beatriz comprendió algo. La verdadera abundancia no se reconoce por lo que entra, sino por lo que permanece después de dar. Lo que se entrega con temor se pierde, pero lo que se entrega con amor se convierte en raíz. Dios no multiplica para llenar despensas, sino para ensanchar corazones. Suscríbete a Consejos y Sabiduría. Deja tu comentario y cuéntanos qué parte te habló más al alma. Gracias por estar aquí y que Dios multiplique en tu vida todo lo que das de corazón.